Cuando en Lima se confirmó el récord agroexportador de 2024, la discusión cambió. Perú cerró ventas por alrededor de 12.8 mil millones, con salto de más de 20% anual, y eso obligó a medios chilenos a explicar por qué el liderazgo ya no es solo cobre y pesca, sino campos que hoy dictan precios y rutas. La clave no es un titular, es el mix. Arándanos con Perú como primer exportador mundial y uva de mesa consolidada al tope en la campaña 2024-2025. No es magia, es inversión en variedades, riego tecnificado, puertos y contratos con supermercados exigentes. Ahí duele, porque el mercado premia consistencia, no tradición. Chile sigue fuerte, pero el tablero se estrecha. Su fruta exportada ronda cifras del orden de 9.46 mil millones en 2024-25, con presión en retornos de fruta fresca. En paralelo, Perú amplía destinos y volumen, y la narrativa mediática cambia de orgullo a alarma competitiva, porque cada semana perdida es un cliente que no vuelve. Detrás del dinero hay geopolítica logística. Productores peruanos ya hablan de reequilibrar mercados hacia Asia, y el megapuerto de Chancay recorta días rumbo a China, mejorando frescura y costos. Cuando un exportador puede girar el timón en plena turbulencia de aranceles, el poder de negociación cambia, y eso se siente en toda la región. Y el impacto social es real. Más empleo formal, encadenamientos en transporte, empaque y frío, y regiones que antes migraban hoy retienen talento agrícola. Por eso la reacción en Chile no es envidia, es lectura de riesgo. El líder fija estándares, atrae inversión y marca agenda sanitaria y comercial. La pregunta ahora es ¿quién se adapta primero? Si nosotros hablamos de arándanos chilenos, ¿se acuerdan? Años atrás era casi que el oro morado, ¿no? De alguna manera. Motor, de todas maneras. Con una cantidad de propiedades que pedían de Asia, de Europa, los arándanos chilenos, y movió muchísima industria, muchos terrenos en el agro en nuestro país, ¿no? ¿Estamos hablando en pasado? Hace muchos años atrás prácticamente exportábamos solo de nuestro hemisferio. Sí. Hoy día tenemos una gran competencia con Perú, que han hecho las cosas muy bien, que han hecho de parte del Estado, le pusieron agua al desierto, entonces ellos han tenido lo que se llama un invernadero natural, que producen fruta muy temprano, al año ya están produciendo una vez plantado, nosotros nos demoramos 4 o 5 años, y también han renovado en variedades, y eso han hecho que han llegado con una fruta buena al otro mercado, y nosotros hemos quedado atrás en esto y en eso estamos trabajando para poder salvarlo. Y efectivamente, como usted comenta, porque lo pedían de muchas partes del mundo y eran los únicos que logramos producir en ciertas épocas del año. Con esta competencia con Perú y con las características que usted nos dice, o sea, agua en el desierto para poder producir más. Ahora, yo soy optimista, creo que nosotros todavía tenemos espacio en el mercado. El mercado de arándanos sigue creciendo, cada vez a través del mundo nos siguen pidiendo más arándanos por todas las calidades que tiene y los beneficios, pero tenemos que ser nosotros más competitivos, bajar costos y producir calidad. Y en eso estamos tratando, tanto con el gobierno como en distintas organizaciones, ver cómo salvamos este cultivo. ¿Efectivamente pudimos haber hecho algo antes que no lo hicimos? Podría haber sido, sí, efectivamente. Yo creo que ellos hicieron, nosotros nos quedamos un poco atrás en el recambio varietal. La variedad que nosotros teníamos de arándanos, la verdad que siendo buena, pero hoy día todos los años se va mejorando todo el tema agrícola y distintas variedades de fruta, y creo que en eso nos quedamos un poquito atrás. Efectivamente, ¿hay algunos mercados externos que se perdieron definitivamente? No, yo no soy en ese sentido tan pesimista que se hayan perdido mercados. Lo que pasa es que nosotros hemos estado trabajando por muchos años, hemos tenido 3 años con retorno bajo los costos, pero no es que se hayan perdido los mercados. Yo creo que los mercados se pueden recuperar, pero para eso tenemos que trabajar. Claro, y más o menos urgente, ¿no? Porque con la rapidez que está reaccionando Perú, que se hace más competitivo, un auditor nos escribe y nos dice que, y a propósito de la variedad que usted comentaba, en Iquique llega el arándano chileno, que es muy pequeño, el peruano es grande, nos relata como casi una uva, dice. Totalmente de acuerdo, pues, y eso son justamente las variedades, pero tenemos una gran ventaja nosotros, y eso es que es bueno el productor de Iquique, que pruebe un arándano chileno y pruebe uno peruano al tiro. El sabor es muy distinto, el nuestro es mucho más dulce, y eso lo da por un tema de horas de frío. Ellas no tienen horas de frío, pero sí producen un arándano muy bonito, grande y muy crocante. Eso a Asia les gusta mucho, y nosotros lo podemos producir, pero tenemos que hacer cambio de variedades. Y para hacer cambio de variedad hoy día el costo no es menor, es bastante alto. Parece que la guerra no declarada entre la agroindustria del Perú
y la agroindustria de Chile ya tiene un ganador claro, por lo menos este año 2025. Y el ganador no somos nosotros los chilenos, son los agroexportadores del Perú. No hay cómo competirles. Perú evidentemente ha tenido en el último tiempo un desarrollo pero importantísimo en materia portuaria, la aparición de nuevos puertos como Chancay, por ejemplo, la remodelación que se hizo del Callao y otros proyectos han catapultado al Perú, que ahora tiene muchas más opciones para exportar más rápidamente y de manera más barata. Y por lo tanto, los exportadores agroindustriales los prefieren. Evidentemente lo prefieren, son más rápidos, más baratos. ¿Qué más se puede pedir? Y no hay cómo competir, les dice. El boom del Perú estrona al agro chileno y atrae empresarios nacionales. Condiciones tributarias, condiciones climáticas, hídricas y laborales asoman entre los factores que explican el auge del sector exportador en el país vecino. Porque la sensación que tengo yo es que no hemos hecho lo suficiente para poder no frenar la avanzada del Perú, no tiene que ver con eso, sino más bien con nosotros ponernos al día. No queremos bajar a Perú, queremos nosotros ser mejores de lo que estamos siendo. Se convirtió en el boom de la exportación. Su delicioso sabor está cautivando y conquistando a los mercados internacionales más exigentes. Hablamos del elixir de la vida, los arándanos o nuestro oro azul peruano altamente cotizado por sus maravillosas propiedades. Desde hace 3 años, el Perú se ha convertido en el primer país exportador de arándanos en el mundo. Sus principales mercados son Estados Unidos, China y Reino Unido. Que para el año 2025, en esta presente campaña, vamos a producir algo así como 22,000 toneladas de arándano. Esta fruta tiene la particularidad de tener una capa blanca de protección llamada bloom, la cual es confundida con un simple polvo. Aquí lo que queda es una verdad imposible de ignorar. Perú no solo ganó un año, Perú cambió el tablero completo. Lo que estamos viendo no es un golpe de suerte, no es un buen momento, sino el resultado de un proceso que tomó años, decisiones valientes como el puerto de Chancay y una convicción silenciosa de que nuestro país podía competir con cualquiera. Porque mientras algunos miraban a los gigantes del continente, Perú fue construyendo su propio camino, no con discursos, sino con puertos, carreteras, inversiones privadas y públicas, que a pesar de todos los problemas que tiene el país, seguimos sobresaliendo, al menos en economía y avance. Convertimos desiertos en el motor agroexportador más dinámico de Sudamérica y eso es algo que pocos países pueden decir. Desde Beijing ahora me encuentro en una frutería que está en el centro de Beijing y pueden ver que existe una gran variedad de frutas. Tenemos fresas, tenemos cerezas chilenas y también, por supuesto, arándanos peruanos. Y aquí encontré a una anciana que está escogiendo los arándanos peruanos. Voy a preguntarle, 你好，你经常喜欢吃蓝莓吗？ Que si le gusta comer arándanos. 可以，挺好的。que son muy buenos. 为什么喜欢吃蓝莓? ¿Por qué? 对眼睛好。Sí, que son buenos para los ojos, claro. Del megaproyecto de Chancay va a llegar a China una gran cantidad de arándanos peruanos con un mejor precio, una gran cantidad de buena calidad y los consumidores chinos podremos disfrutar de los arándanos peruanos con un mejor precio durante todo el año y en toda China. En 2025 ya superamos a Chile en valor exportado en varios productos clave y lo más interesante es que el ritmo no se detiene. Las proyecciones para el 2026 apuntan a un crecimiento aún mayor, especialmente porque la demanda en Asia está explotando y Perú ya se encuentra posicionado como el proveedor más confiable, estable y competitivo. Nuestros arándanos, nuestras paltas, nuestras uvas, mangos, cítricos no solo destacan por volumen, sino por calidad, y eso es exactamente lo que el mercado internacional está premiando. Lo más simbólico de todo esto es escuchar a voces chilenas, expertos, directores de gremios, medios especializados, admitir que no hay cómo competirle a Perú. No desde la derrota, sino desde el reconocimiento, porque al final la competencia sana también impulsa mejoras para ambos lados. Pero este año, y todo indica que los próximos años también, el liderazgo se mueve hacia el norte, hacia ese país que muchos subestimaron y que hoy sorprende al mundo. Gracias por llegar hasta el final.
Si este video te hizo pensar, te sorprendió o te sacó una sonrisa, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete y activa la campanita, porque lo mejor aún está por venir. Nos vemos en el próximo video.